Bueno, como muy bien ya lo han visto, vamos a hablar sobre un tema, rendición de cuentas. Es un tema que algunos conocen muy bien, otros no tanto. Incluso hermanos maduros en la fe no entienden muy bien cómo funciona esto. Y al no entender cómo funciona, por supuesto no lo ponen en práctica. Pero es un tema que hemos considerado importante para traer a la iglesia en el día de hoy. Y lo primero que quiero hacer, mis hermanos, es que nos imaginemos posibles escenarios. Allí tenemos al hermano Mario. No hay nadie aquí que se llame Mario, ¿no? Tenemos al hermano Mario que lucha con la pornografía por internet, pero este hermano tiene vergüenza de hablar acerca de ello con otra persona o con otro hermano. Tenemos el ejemplo de la hermana Gabriela. Ella se enoja constantemente con sus hijos y ella desea luchar contra la ira, pero no sabe cómo hacerlo. Tenemos otro posible escenario. Está el hermano Mauricio. Tiene problemas con el orgullo y él tiene una profunda necesidad de ayuda y no encuentra con quién, o no encuentra la ayuda, no encuentra quien se la dé. Son escenarios que muchos hermanos pueden estar viviendo en la actualidad y se encuentran luchando solos. Y tú ni yo lo sabemos. Como decía un siervo de Dios, ¿cómo vamos a saber lo que piensa la otra persona, el otro hermano, si no te lo ha dicho? Si no te lo ha confesado. No podemos saber. Solamente Dios es el que sabe. Solamente Dios es el que conoce los corazones, nosotros no. Y ese es el problema que muchos hermanos están viviendo en la actualidad. Que han creído una de las mayores mentiras del maligno, pensar que como cristianos podemos caminar solos. Que podemos luchar solos. Que podemos luchar contra el pecado utilizando nuestra propia agenda o nuestras propias fuerzas. Es una mentira que nosotros como iglesia local hemos venido cuestionando o hemos venido discutiendo con la verdad acerca de que los cristianos, mis hermanos, nunca ni pueden luchar solos. Los cristianos nunca ni pueden luchar solos. Por eso que en el día de hoy yo les he traído este tema sobre la rendición de cuentas de unos con otros. Y yo les voy a confesar que cuando yo escuché esto la primera vez, yo me hice la misma pregunta que muchos quizás se han hecho. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Queremos siempre ser bíblicos, ¿cierto? Muéstrame la Biblia. ¿Cuál es el versículo? Eso está bien por un lado. Pero detrás de eso seguramente se esconde un temor de que otra persona vaya a entrometerse en nuestras vidas y vaya a descubrir algo que no le agrada. Lo cierto es que cuando tú le dices a un hermano que necesita rendir cuentas, te vas a encontrar con dos tipos de hermanos. El primer hermano que te puedes encontrar es que se va a hacer la pregunta, ¿por qué reunirse constantemente con otro hermano y confesarles mis secretos más profundos y más oscuros? ¿Acaso los cristianos no tienen la Biblia? ¿No tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos? ¿Acaso eso no es suficiente? ¿Acaso cada cristiano no tiene una relación íntima, personal con Cristo? ¿Acaso eso no es suficiente para vivir como cristianos? Y el otro tipo de hermanos que te puedes encontrar cuando tú le dices que necesita rendir cuentas, es que hay hermanos que se gozan en eso. Y te dicen, ¿por qué no querer que alguien camine a mi lado mientras yo transito en esta vida y que me ayude a luchar con mis pecados, que me ayude a mortificar mis pecados? Eso es algo piadoso. Hay hermanos que te puedes encontrar de esa manera. Nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que el cristiano
no puede luchar, no puede batallar solo. No puedes ganar la batalla luchando por ti mismo. Tú necesitas la ayuda del Señor. Yo necesito la ayuda del Señor. Tú necesitas la ayuda de otro hermano. Yo necesito la ayuda de otro hermano. Este es el diseño de Dios para cada una de nuestras vidas. Pelear juntos. De eso se trata. Estar luchando para eliminar el pecado y parecerse más a Cristo. Amén. Por eso mi intención es que al finalizar estas dos clases, mis hermanos, tengas un mayor entendimiento o tengamos un mayor entendimiento de lo que significa o la importancia de la rendición de cuentas. Y creo que la mejor manera de analizarlo es haciendo algunas preguntas sencillas. ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Por qué debemos rendirnos cuentas? ¿Cómo es la rendición de cuentas? Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Y cuándo debemos rendirnos cuentas unos con otros? En la tarde de hoy vamos a responder a dos preguntas. ¿Qué es la rendición de cuentas y por qué debemos rendirnos cuentas unos con otros? Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿qué es la rendición de cuentas? ¿Qué es? Bueno, si tú buscas en la Biblia este término o la frase rendición de cuentas, no la vas a encontrar. No la encontrarás. Pero la Escritura, lo que sí vamos a encontrar son principios y ejemplos de cómo Dios quiere que sus hijos se relacionen unos con otros. Eso sí lo vas a encontrar. De eso se trata la rendición de cuentas, de relacionarnos unos con otros. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús escogió a 12 discípulos para que anduvieran con Él, caminaran con Él, durmieron juntos, comieron juntos, fueron instruidos por el Señor. Había una relación especial Jesús y sus discípulos. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo tenía una relación especial con Tito y con Timoteo. Pablo se preocupaba por el bienestar espiritual de sus almas y los exhortaba y los instruía. Hermanos, lo cierto es que la palabra de Dios, encontramos versículos que nos dice que tú y yo debemos ser afectuosos unos con otros. Y permíteme mostrarte algunos pasajes que nos dice eso en su palabra. Por ejemplo, Romanos 12:10. Dice allí, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hay un principio allí de un amor mutuo. En primera de Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañable de corazón puro. Es decir, mis hermanos, ese acercamiento entre hermanos en la rendición de cuentas debe hacerse con sinceridad y con un amor, como dice allí Pedro, no fingido. Además de la rendición de cuentas, se trata de amonestarnos unos a otros. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24, en el contexto de la iglesia local, nos dice, estimularnos los unos a los otros y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En Colosenses 3:16 también nos dice, exhortándonos unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Santiago 5:16 nos dice, hermanos,
que nosotros como cristianos debemos confesar vuestras ofensas unos a otros, orar y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí está, mis hermanos. ¿Y qué nos dice Gálatas 6:2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces nosotros podemos decir que la rendición de cuenta en el cuerpo de Cristo es un principio bíblico, que incluye ¿qué cosa? Amor, amonestación, exhortación, ánimo, consuelo, confesión de pecados y llevar las cargas unos con otros. Y como dije, el principio es para mortificar nuestros pecados y para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el fin de la rendición de cuenta. Habiendo entendido esto, quiero pasar entonces a mi segundo punto. ¿Por qué debemos rendir cuentas? Bueno, hermanos, vamos a ver por lo menos 3 razones bíblicas del por qué tú y yo debemos rendirnos cuenta. Amén. En primer lugar, mis hermanos, nosotros debemos rendir cuentas porque la Escritura nos motiva a la confesión. La Escritura nos motiva a la confesión. Primera de Juan 1:9, bueno, ahí puse al 10, pero es el 9 nada más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es claro en decirnos que hay un principio de la confesión que todo cristiano genuino debe anhelar. Confesar sus pecados delante de Dios. Es una de sus características. Y nos dice que tú y yo debemos confiar en esa confesión. ¿Por qué? Porque es provechoso para nosotros, es útil. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Dios nos limpiará de nuestra maldad. Cada vez que tú y yo vamos a la confesión de pecados, tú debes tener en mente que Dios continuamente está dispuesto a perdonar si confesamos nuestros pecados. Salomón escribe allí: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, además de eso, la confesión alivia nuestra carga, alivia nuestra culpa, alivia nuestra vergüenza. Pero no lo hacemos porque nos hace sentir mejor, no. Lo hacemos porque la Biblia nos motiva a hacerlo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y nos dice que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, vamos a hallar perdón. Es una promesa de Dios. Es una verdad de Dios. Tú y yo debemos buscar el perdón de Dios por medio de la confesión de nuestros pecados. Hay un principio allí. La confesión de pecado comienza con Dios. David en el Salmo 51 dice, él clamó a Dios y dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se dio cuenta que había pecado contra Dios. Cuando tú y yo pecamos, mis hermanos, estamos pecando contra un Dios santo. Por eso es importante la confesión de nuestros pecados. A Dios primeramente, pero también Dios dice en su palabra que nosotros debemos confesar nuestros pecados unos con otros creyentes. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, mis hermanos. Y quiero que vean el punto del apóstol de Santiago acá. Hay una relación entonces entre la confesión y la oración. Eso es lo que hace la rendición de cuenta. Incluye confesiones de pecado con honestidad mutua para así llevar estas cargas y estas luchas
en oración por fortaleza y consuelo. ¿Ven la conexión allí, hermanos? La confesión es un acto de inicio, de apertura y de vulnerabilidad acerca del pecado ante Dios y con otros hermanos. Debemos hacerlo de esa manera. Y créeme que no va a ser fácil al principio. No va a ser fácil. Siempre queremos no hacerlo. Siempre queremos alargar esa ida a este hermano a confesar nuestros pecados. Pero la Biblia, hermanos, motiva de manera consistente a los cristianos a sacar su pecado a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Eso es lo que nos motiva la palabra de Dios. Y quiero que escuches esto con atención. No permitas que el pecado o que tu pecado sea escondido y persista en la oscuridad. No lo permitas. No le hagas caso a Satanás, hermanos. Tú tienes que traer el pecado a la luz. ¿Por qué? Porque la confesión de pecado, como vimos, trae misericordia para el pecador. Amén, hermanos. Debe ser voluntario a nuestras vidas, debe ser un gozo ir al Señor en primer lugar a confesar nuestros pecados e ir con nuestros hermanos para que nos ayuden a mortificar esos pecados. Entonces las Escrituras nos motivan en primer lugar a la confesión. Eso es la rendición de cuentas, el por qué debemos hacerlo. En segundo lugar, mis hermanos, la Escritura nos advierte acerca del autoengaño. Eso es nuestro segundo encabezado dentro del por qué. Es decir, mis hermanos, todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. ¿Qué es un punto ciego, hermanos? Es algo que tú no puedes ver por ti mismo. Es algo que tú no ves. En términos bíblicos, un punto ciego es un pecado que tú no ves en tu propia vida. Es como cuando tú manejas. Hemos puesto este ejemplo, pero es muy práctico, es muy obvio ese ejemplo. Cuando tú manejas necesitas ¿qué cosa? Necesitas los retrovisores, ¿cierto? Para hacerlo. De lo contrario no puedes ver lo que hay detrás. Como dice el pastor Plinio, si no lo tengo, un retrovisor, bueno, pego aunque sea allí un espejo de baño, pero lo necesito. Así es, mis hermanos. Así es la rendición de cuentas. Es necesaria para evitar el autoengaño. Para ver esos puntos ciegos. Alguien decía que los creyentes viven en ignorancia haciendo morar, escucha esto, haciendo morar sus pecados y sus efectos dañinos en sus vidas autoengañándose. Es decir, el pecado muchas veces nos ciega, hermanos. Nos ciega. Nos pone una venda y no podemos ver. Y vivimos engañados acerca de la profundidad y acerca de la amplitud de ese pecado en nuestras vidas. Eso es lo que produce el pecado, hermanos. Nos engaña. Somos engañados allí. Hebreos 13:12 nos dice algo interesante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, hermanos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow, hermanos! ¿Ven lo que hace el autoengaño? En los cristianos, en los hijos de Dios. Produce, en primer lugar, ¿qué cosa? Incredulidad. Y la idea aquí del autor de Hebreos es que produce una incredulidad hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios. Y esa incredulidad, como consecuencia, te va a apartar de Dios.
Hermanos, el autor de Hebreos nos dice y nos advierte a los creyentes, cuídate, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el autoengaño lleva a los creyentes a tener una autodependencia, a tener una falta de confianza en Dios y nos lleva a vivir no conforme a Dios, sino conforme a este mundo. Ahora, el autor de Hebreos no se queda allí. No solamente nos dice el peligro, sino él nos dice algo práctico para nuestras vidas, sobre el tema que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuál es el antídoto para el autoengaño? ¿Cuál es? ¿Qué dice el autor de Hebreos allí? Exhortaos los unos a los otros cada día, hermanos. Eso es la rendición de cuenta. Motivarnos unos a otros constantemente. Y la idea aquí es que los cristianos individualmente deben rendirse cuenta entre sí. Y nosotros como iglesia debemos hacerlo de esa manera, hermanos. Debemos darle gloria a Dios de esa manera. Él dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y fíjate esta palabra, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Esto conecta que motivarnos unos a otros diariamente ayuda a prevenir primeramente el endurecimiento que puede suceder a causa del pecado o a causa del engaño del pecado. Y en segundo lugar, el autor nos está motivando a la rendición de cuenta que necesitamos constantemente, mis queridos hermanos, porque esto nos ayuda a no estar engañados por el pecado, a prevenir el engaño del pecado. Necesitamos de unos con otros, hermanos. Necesitamos constantemente de unos con otros. Y esto sin duda no va a eliminar la raíz del pecado, no la va a eliminar. Pero ten la seguridad, hermanos, ten la seguridad que vas a tener un mayor deseo de mortificar esos pecados. Vas a tener un mayor anhelo porque tus pecados sean mortificados, para que mueran esos pecados. Entonces tenemos en primer lugar, mis hermanos, del por qué rendimos cuentas, porque nos motiva la confesión. Y en segundo lugar, porque nos advierte del engaño del pecado. En tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué debemos rendir cuentas unos con otros? Porque la Escritura nos motiva a la honestidad acerca de nuestra propia debilidad. No podemos luchar solos, en nuestras propias fuerzas. Y vamos a considerar aquí un pasaje, 2 de Corintios. Pablo está en medio de una larga sección en 2 de Corintios, o en la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde está defendiendo su apostolado contra los falsos maestros que habían en la iglesia. Y en el capítulo 11, él habla acerca de jactarse. Y él dice, en 2 de Pablo a los Corintios, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahora, ¿de qué se va a gloriar Pablo? ¿Qué es lo que se quiere gloriar Pablo? Bueno, en el versículo 30 más adelante dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. A diferencia de la carne, que se jacta de su fortaleza, Pablo quiere enfocarse en su debilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe Pablo que Dios trabaja a través de nuestras debilidades. ¿Qué dice 2 carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9? Cuando habla Pablo sobre su aguijón en la carne. Él clama a Dios para que se lo quite 3 veces. ¿Y qué le dice Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Y no vamos a entrar en detalles sobre este pasaje. Pero el punto que nos concierne, mis hermanos, es que Pablo entendió que Dios proveyó gracia en su vida para que él soportara la prueba en el poder de Dios. Así es manifestado el poder de Dios a través de nuestra debilidad, hermanos. Pablo se jactará de su debilidad porque es en su debilidad que el poder de Cristo es evidente. Por eso es que tú y yo no podemos luchar solos. Por eso es que necesitamos a Cristo de nuestro lado. Y necesitamos a otros hermanos que nos ayuden. Por eso Pablo apropiadamente concluye en el versículo 10 del capítulo 12, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. El punto es, ¿cómo ves tu propia debilidad? ¿Cómo la ves? ¿Es una fuente de vergüenza? ¿Es un motivo para jactarse, como Pablo lo hizo en el poder de Cristo? Hermanos, Pablo nos exhorta a todos los cristianos a ser honestos acerca de nuestra propia debilidad. Porque es una debilidad que nos va a conducir a Cristo, nos va a conducir a Dios, a buscar su fortaleza. Y cuando tú y yo vamos a rendirnos cuentas unos con otros, estamos enviando una señal en nuestra propia debilidad que necesitamos a otros hermanos para nuestra lucha, para que oren por nosotros, para que nos consuelen. No podemos luchar solos, hermanos. Queridos hermanos, Dios es un Dios sabio, amén. Y en su santa sabiduría, Dios nos colocó en una comunidad de gracia, en una iglesia local. Nos dio a esta iglesia, hermanos. Y yo quiero que hoy veas a tu alrededor. Mira a tu hermano, míralo. Esos son tus hermanos. No son el enemigo. Dios en su gracia, en su bondad, permitió que los creyentes se congregaran en medio de una iglesia local, en una comunidad de gracia, que podamos escucharnos mutuamente y ir a Dios en oración, a buscar consuelo, para crecer juntos, para exhortarnos juntos, para madurar juntos, para ir creciendo, como dice la Biblia, con esas coyunturas que van creciendo hasta la plenitud de Cristo Jesús. De eso se trata la rendición de cuentas, hermanos. ¿Qué hemos visto hoy entonces? ¿Qué hemos visto hoy? Que la rendición de cuentas es un principio bíblico. Es una verdad allí. Una verdad que se expresa en amor, en exhortación, amonestación, confesión, ánimo, consuelo y llevar las cargas unos con otros. Vimos el porqué. Porque la Biblia nos motiva en primer lugar a la confesión de nuestros pecados. Porque la Biblia nos advierte del autoengaño del pecado. Y porque nos motiva a hacer o a ver nuestra propia debilidad. Y quiero que te hagas una pregunta con honestidad en el día de hoy. Y quiero que la contestes con honestidad. Medita sobre ella. Pregúntate a ti mismo. ¿Me ha estado yendo bien en mi vida como cristiano sin una verdadera rendición de cuentas? Pregúntate. ¿Te está yendo bien en tu vida como cristiana, en tu madurez, en tu relación con Dios, en tu crecimiento a la imagen de Cristo? ¿Te está yendo bien sin la rendición de cuentas, hermanos? Si tu respuesta es negativa, no culpes a los demás. No culpes a tu hermano. No culpes a tu iglesia. No culpes a tus pastores. Eres tú el responsable, hermanos. Se trata de un corazón pecaminoso. De eso se trata.
La Biblia nos advierte entonces sobre el autoengaño allí, mis hermanos. Hay una especie de ídolo en nuestras vidas que valora más lo que piensa el hombre de lo que piensa Dios. No voy a confesar mis pecados porque mi hermano me va a mirar mal ahora. Pero ¿y cómo te mira Dios, hermanos? ¿Cómo te mira Dios? Hermanos, basado en todo esto que hemos visto hasta hoy, yo creo que la rendición de cuentas no solamente es aconsejable para nuestras vidas, sino que es necesario para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro conducir en nuestra vida de santificación. Acuérdate, es un proceso, y en ese proceso no puedes luchar solos. No podemos luchar solos. Necesitamos a otros hermanos. Necesitamos a otros hermanos para caminar juntos y parecernos más a la imagen de Cristo. Para ayudarnos. De eso se trata, hermanos. Para eliminar el pecado. De eso se trata. Vamos a leer Santiago para terminar. Capítulo 5, versículo 16, vamos a leer después el 19 al 20. Quiero que te vayas con esto en tu mente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Que como iglesia, mis hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a poner esto en práctica. A que podamos buscar a un hermano maduro dentro de nuestra iglesia local y aplicar lo que vimos en el día de hoy. Rendirnos cuentas unos con otros. En la segunda parte vamos a ver su parte aplicativa del cómo y el cuándo debemos rendirnos cuentas unos con otros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.